Luis Fernando Suárez Vélez. Secretario, nos alegra tenerlo esta mañana entre nosotros. Bienvenido, buenos días. Felipe, buenos días. Un saludo especial para usted, toda la audiencia y a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Qué encuentro tan trascendente, pero sobre todo tan referente para el país, para América y para el mundo, porque es un asunto de dignidad y de respeto y de trabajo unidos, como lo advierte la gobernación. Además que han utilizado ustedes unos nombres espectaculares para esos encuentros, el de los acuerdos del corazón bueno y ahora este segundo encuentro de 4 días. ¿Cómo va ese encuentro? Hemos visto unas imágenes y unos reportes espectaculares. Hermosos. Sí, Felipe, no, muy bien. Felices de poder recibir a los hermanos de los pueblos indígenas de Antioquia. El año pasado, en medio de la gran protesta social que había en el país, llegó la Minga indígena a Medellín y allí, en un diálogo franco, respetuoso, directo, con tensiones, logramos construir los acuerdos del corazón bueno. Todo el año les hemos hecho seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. El gobernador Aníbal Gaviria siempre nos insiste mucho en cumplir la palabra, en que cuando el gobierno hace compromisos, esos compromisos se deben cumplir. De alguna manera es una metodología similar a la que realizamos con las alcaldías de las jornadas de acuerdos participativos y las jornadas de acuerdos, y de alguna manera llevamos esa metodología a la jornada de acuerdos participativos indígenas, los acuerdos del corazón bueno. Estamos en los talleres de trabajo. Yo estuve el sábado en la noche, estaban llegando hermanos de los pueblos indígenas de toda Antioquia. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos y es impresionante el esfuerzo que hacen. Personas que caminaron 2 o 3 días para llegar, por ejemplo, a Ituango, y de Ituango a Medellín, pues todo el trayecto. Estaban cansados, pero decían que estaban también felices de ese reencuentro, muy significativo. Estamos felices pues de poder avanzar con ellos. Mañana a las 8 de la mañana será la gran jornada de refrendación de los acuerdos con presencia del gobernador y el gabinete departamental. ¿Estos son entonces, secretario, acuerdos nuevos, diferentes a los que se realizaron con la Minga el año pasado? Sí, así es, Felipe. Nosotros en los acuerdos del año pasado, hace unos 20 días, hicimos seguimiento con toda la dirigencia de la Organización Indígena de Antioquia. Reconocer que hay acuerdos en los que hemos tenido dificultades, por ejemplo, en vivienda. La empresa de vivienda de Antioquia fue a muchos de los resguardos indígenas de Antioquia y esto conllevó a que en talleres de trabajo se hicieran los imaginarios de los diseños de las viviendas, porque las viviendas no son las que uno se imagina o el prototipo que tiene diseñado Viva, sino se diseñan con ellos. Y tenemos ya 7 u 8 tipos o diseños de prototipos de viviendas, todas distintas, acorde al clima, acorde al tema, digamos, social de cada uno de los resguardos indígenas. Pero en total el cumplimiento puede estar en un 75%. Obviamente, este resto de año debemos terminar de cumplir. Uno de los acuerdos que más retos exigía agua potable en las comunidades indígenas, ese acuerdo se cumplió al 100%. Este año tenemos 1.500 millones de pesos para seguir trabajando en más resguardos indígenas y llevar agua potable, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de infraestructura educativa, promotores rurales indígenas, proyectos productivos agropecuarios, la dotación de la Guardia Indígena. Bueno, todos los frentes están cubiertos y este año tenemos nuevos acuerdos que se ejecutarán esencialmente el año entrante. Secretario, este encuentro es muy significativo porque es acoger a estas comunidades, no es llegar y que ellos se adapten, sino que más bien se acogen con todo el entorno, con su cosmovisión, con todo lo que es importante para ellos. Incluso lo vimos a usted en un ritual que usted nos decía que conmovido. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue eso tan bonito, esa armonización que le hicieron? Sí, Andrea, una actividad con mucho simbolismo. Ellos son absolutamente rigurosos en su procedimiento, la Guardia Indígena protegiéndonos, y llegamos al sitio en el cual los grandes maestros indígenas realizan ese ritual.
Ellos nos decían que se sentían que los recibíamos con toda la dignidad. Claro. El esfuerzo logístico que hicimos fue impresionante. Yo agradezco de manera muy especial al alcalde José Fernando Escobar de Itagüí, quien sin dudarlo un minuto nos acogió y permitió que esta jornada se realizara allí, y obviamente todas las dependencias de la Gobernación de Antioquia en esa gran apuesta para recibirlos bien. La logística en el montaje de las cocinas es impresionante, eso hay que verlo para entender la dimensión del esfuerzo logístico, pero vale la pena. Estamos pues felices y con toda la expectativa. Hoy todo el día talleres. El otro aspecto que acordamos con la Organización Indígena de Antioquia es que ellos tienen espacios autónomos que son solo de ellos. Por ejemplo, ellos deben elegir las nuevas directivas de la Organización Indígena de Antioquia, y todas esas actividades se están haciendo en estos 4 días. Secretario, las comunidades indígenas no son ajenas a la dinámica del conflicto. Y hemos visto situaciones muy complejas de confinamiento, situaciones de muertes incluso de algunos de ellos por artefactos explosivos. ¿Qué piden ellos en ese sentido? Sí, así es, Paula. El sábado nos manifestaban la angustia que tienen algunas de las comunidades indígenas, en donde hay confrontación de actores armados, en donde lamentablemente hay minas antipersona de las cuales han sido víctimas pobladores de las comunidades indígenas. Nosotros la respuesta es de la mano de la institucionalidad, de la fuerza pública, en una coordinación permanente con ellos, porque la fuerza pública no puede ingresar a los resguardos indígenas sin que haya un protocolo. Yo pienso que uno de los aspectos en los que hemos logrado avanzar es en el desminado humanitario y en atender estas comunidades cuando se presentan confinamientos, de la mano de la ONU, por ejemplo, llevando alimentos, llevando brigadas de salud. Hace unos días estuvimos en una brigada de salud en un sector cercano a Murindó, en la ayuda humanitaria. Pero lamentablemente esa es una de las complejas realidades que viven los hermanos indígenas, en donde hay enfrentamiento por actores armados. Doctor Luis Fernando, ¿cómo contarle a los antioqueños que estos amigos son antioqueños también? Que mucha gente los mira como con pesar, pero tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Y que precisamente lo que está haciendo esta gobernación, a diferencia de otras, es darles lo que históricamente se les ha quitado. ¿Cómo plantear eso? ¿Cómo dejar eso refrendado como una política de Estado departamental, digámoslo así? Y no que cuando se vayan ustedes de la administración vuelvan a ser esos pueblos olvidados que hoy están reclamando. Sí, Juan, yo pienso que la actitud puede ser, como tradicionalmente ha sido, esperar a que nos hagan la marcha o el bloqueo o la movilización, o al contrario, como lo estamos haciendo nosotros, en un diálogo franco, respetuoso, construir acuerdos que mejoran su vida. Este es un gobierno que le apuesta a la vida digna, al cuidado y la defensa de la vida, y yo les digo, los reclamos son los más justos: agua potable, saneamiento básico, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de infraestructura educativa, mejores servicios de salud, derechos, los mismos derechos que tenemos todos los antioqueños o los colombianos, de tal manera que lo que estamos haciendo es de alguna manera con estos acuerdos poner los ojos en estas comunidades indígenas de esa Antioquia lejana, profunda, olvidada, y mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son, secretario, los acuerdos más importantes en esta jornada? ¿O los sabremos mañana? ¿Y cuáles son los retos luego de los acuerdos del corazón bueno? Y usted ya nos hace un balance y nos dice, el gran reto fue vivienda, vamos en un 75%, agua potable ya cumplimos en un 7%. De lo que se está pactando ahora, ¿qué es lo más retador, lo más complejo y qué acuerdos nuevos hay? Vamos a trabajar con una bolsa de proyectos con los mismos frentes, porque el mejoramiento de vivienda siempre habrá mucho por hacer, el mejoramiento de infraestructura educativa igual, el mejoramiento en agua potable y saneamiento básico. Tenemos acuerdos o un proyecto para seguir fortaleciendo la Guardia Indígena, capacitación, por ejemplo, en primeros auxilios. Bueno, son proyectos en todos los frentes, prácticamente toda la estructura de la Gobernación de Antioquia, desde las distintas secretarías,
disponen de recursos para llevar estos nuevos acuerdos. Y hay un elemento allí, Felipe, que es muy importante y existe el fondo FEDI. Ellos están pidiendo que se les garantice nuevamente aportar o inyectar a ese fondo 500 millones de pesos. El año pasado logramos que el Ministerio del Interior aportara 1.000 millones de pesos, la Gobernación de Antioquia 500 millones de pesos, y en estas jornadas se está definiendo qué inversiones se hacen con esos recursos. Pero esa bolsa ya está definida. ¿Cuánto asciende esa bolsa? Todavía no, Felipe. Mañana, cuando tengamos ya la refrendación y el resultado final de los acuerdos, pues vamos a saber el tamaño de la bolsa, pero yo estimo que puede ser superior incluso a 5.000 millones de pesos. Bien. Secretario, ¿y quiénes son los encargados de hacer seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos? Nosotros tenemos dispuesto que la gerencia de municipios es la que realiza seguimiento a las jornadas de acuerdos con los municipios. Recordemos que en 2020 y 2021 se suscribieron más de 6.000 acuerdos con los alcaldes y alcaldesas. Hacemos seguimiento a cada municipio, a cada sector, a cada secretaría. El avance global en el cumplimiento de los acuerdos puede estar hoy en un 75, 77%. Hay municipios con el 90, municipios con el 70, pero esa es la obsesión nuestra. Entonces, la gerencia de municipios tiene una plataforma de seguimiento y allí se le realiza seguimiento a todos los acuerdos. Secretario, en el aspecto de participación durante este último año, las comunidades se han visto representadas en varios organismos importantes. El tema de la emergencia climática, darle voz a uno de los integrantes de comunidades indígenas, el tener una traductora, especialmente desde la gerencia indígena, porque muchas veces eran ellos quienes se tenían que adaptar, ¿no? En este caso se adapta la institucionalidad a ellos. Sí, total, absolutamente. El sábado, cuando hacíamos pues el saludo y teníamos la traductora, yo empecé a hablar y hágale, cuando me decían la traductora, y la importancia pues de tener ese recurso a la mano, absolutamente importante. Recordemos la ordenanza que recientemente firmó el gobernador de tener traductor de lenguaje de señas en todos los eventos en los cuales esté el gobernador, absolutamente importante. Y usted, Paula, me da lugar a un tema que yo creo que es clave, en el que estamos también sintonizándonos con el gobierno nacional, y son los diálogos regionales. Exacto. Que son los diálogos regionales vinculantes. Están definidos ya 4 en Antioquia: Turbo, Amalfi, Medellín y me falta uno. Caucasia. Y Caucasia. Y estamos desde la Dirección de Planeación, el Departamento de Planeación, en sintonía con Planeación Nacional, para que esos diálogos sean muy productivos, porque definitivamente ese es el camino. En eso tenemos identidad plena con el gobierno nacional. El diálogo es el camino, la no violencia es el camino. Y que en esos diálogos haya presencia de estas comunidades indígenas que, como lo decíamos ahora, son los que finalmente padecen confinamientos, todo lo que se ha dicho. Pero venga, hay un tema que varios excelentes me están preguntando, y es la gran cantidad de esta Antioquia de origen que tenemos, esta Antioquia olvidada. ¿Cuántas comunidades más o menos son y cuántos hicieron representación en este evento de esta semana? Bueno, el esfuerzo logístico que hicimos para traer 1.500 hermanos de los pueblos indígenas de absolutamente todos los resguardos indígenas de Antioquia. ¿Hay representación de todos? De todos, perfecto. Porque ese esfuerzo sí lo hicimos. De hecho, cuando uno llega al Coliseo en Ditaires, están señalizados y están en lenguaje castellano, pero también en los lenguajes en verá, en los distintos lenguajes. Nos aseguramos de que hubiera representación de todos, y como les decía ahora, en el marco de esta actividad se va a realizar nuevamente la elección de toda la dirigencia de la Organización Indígena de Antioquia, lo cual es absolutamente importante. Recordemos la consultiva afro. Sí. El año pasado la hicimos, este año nuevamente la hicimos en Apartadó. Tenemos previsto realizar otro evento con la consultiva afro en Vigía del Fuerte. Este es un espacio que a nosotros pues también nos llamó la atención cuando ellos mismos nos decían: nunca un gobernador de Antioquia había venido a la consultiva afro. Y yo estuve el año pasado y este año la presidió el gobernador Aníbal Gaviria en el cierre. De tal manera que nosotros estamos convencidos de la importancia de esos espacios de conversación, de darle el nivel que se merecen. Recordemos
Otro espacio, los consejos de juventud municipales, el Consejo Departamental de Juventud, que está conformado y con quienes tenemos una interacción permanente. También tenemos los representantes de los adultos mayores de Antioquia, que es el Cabildo Mayor de Antioquia. Sí, señor. Recordemos las juntas de acción comunal y los presidentes de las juntas. Estamos en este momento en la elección del Gran Comunal de Antioquia. De tal manera que todos estos espacios de participación les damos mucha importancia porque creemos que son los mecanismos que están establecidos para mantener diálogo permanente con toda la representación de estos espacios. Secretario, dos asuntos finales. Usted citó hace apenas unos segundos los diálogos regionales vinculantes. ¿Ya está claro por parte del Gobierno Nacional el rol que el Gobierno departamental va a asumir en esos 4 encuentros que se cumplirán en Antioquia? ¿O nuestro deber es solo asistir o tendremos responsabilidades logísticas, de contenido, de temática? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, Felipe, sí, la semana pasada el gobernador de Antioquia en una agenda en Bogotá tuvo una reunión con el director nacional de planeación. Estaba Claudia García, la directora de planeación departamental, pero además es la directora ejecutiva de la Agenda 2040. La propuesta que el gobernador hizo es que en los diálogos vinculantes o los diálogos regionales haya insumos de la agenda que se puedan llevar a ese espacio de conversación. Pero vamos a estar muy activos. Nosotros pensamos que es fundamental que igualmente el gobernador, digamos, el gabinete departamental se vincule a esos diálogos. El gobernador le propuso al director de planeación que el gran diálogo de la Antioquia Central, en el que hay más de 80 municipios, ojalá se pudiera dividir en 2 o 3, porque es que nosotros que conocemos las mecánicas del diálogo, la metodología, es muy complejo manejar representación de más de 80 municipios, en donde la gente si llega y no participa, dice, no fuimos, pero no nos dejaron hablar. En la medida que estos diálogos sean con menos municipios, creemos que puede haber mucha más participación y que se cumpla de alguna manera ese postulado de que sean realmente diálogos vinculantes. Secretario, no sé si tiene un reporte actualizado, es que los amigos de Segovia nos están contando de unos enfrentamientos entre el Ejército y el ELN que dejan 2 soldados heridos y un guerrillero muerto. ¿Qué reporte reciente hay de la situación del Nordeste? Sí, Felipe, ayer en la noche me llamó el comandante de la 7ª División, el general Murillo, efectivamente me reportó enfrentamiento entre el Ejército Nacional y delincuentes del Clan del Golfo. Me informó de varios de estos delincuentes abatidos. Esta es la realidad que tenemos en Antioquia. Recordemos que precisamente el sábado hubo en Segovia puesto de mando unificado por la vida, pero además estuvo el CIPRAT, en el que se hace de alguna manera la descripción de la alerta temprana 23 de la Defensoría del Pueblo. El Nordeste de Antioquia, Felipe, mire, desde enero, febrero, marzo, al ministro de la Defensa, al comandante del Ejército, al director general de la Policía, les hemos hecho el llamado de atención sobre la compleja situación del Nordeste de Antioquia. Más de 35 homicidios de incremento este año con respecto al año pasado. Yo tuve un consejo de seguridad en Remedios hace unos 10 días. La situación es muy compleja. ¿Y el Vaga? Enfrentamiento entre el Clan del Golfo, el ELN, los residuales, una disputa por la minería ilegal, por esa renta criminal, por el narcotráfico, una situación humanitaria muy compleja, de tal manera que pues el llamado nuestro siempre ha sido a fortalecer presencia de la fuerza pública y de alguna manera recibimos bien la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, pero además que se haya instalado el puesto de mando unificado por la vida en Segovia. Pero usted habla de comienzo de año, estaba el gobierno de Duque, el gobierno de Petro ha escuchado este llamado del gobierno departamental frente a lo que está ocurriendo en el Nordeste. Al ministro de la Defensa, también en una conversación que yo tuve con él hace tal vez un mes, ¿Usted estuvo en Bogotá? que estuve en Bogotá cuando teníamos el bloqueo en Buriticá, le hicimos ver esa situación y nosotros tenemos esa enorme responsabilidad, pero nosotros no ponemos policías, nosotros no ponemos militares, eso es un tema del resorte del gobierno nacional.
Hemos dicho que la problemática de seguridad en Antioquia es la más compleja del país porque es el único departamento en donde hay tanta presencia de grupos armados organizados. Obviamente estamos a la expectativa de la paz total que anuncia el Gobierno Nacional y de los diálogos que está iniciando el Gobierno Nacional. Lo que hemos dicho es que son diálogos que tienen que ser liderados exclusivamente por el Gobierno Nacional. Hay alcaldes que están alzando la mano pidiendo permiso, pero creemos que eso no es conveniente. Es que un alcalde no puede pactar con los que estén ahí, otro con los que estén en su territorio. Tiene que haber un diálogo nacional liderado por el Comisionado de Paz, por el Ministerio de la Defensa, con unas políticas claras. Estamos a la expectativa de esos diálogos. Uno de esos que ha levantado la mano es el de Caucasia. Aquí Sí, estuvo sí, sí. sentado, muy crítico con el manejo de la seguridad del orden público, y él ha levantado la mano. Bueno, a propósito, acaba de mejor. salir de... Sí, ya salió Sí. de su hospitalización Sí. luego de la situación que se le presentó. Secretario, gracias por acompañarnos. Va usted a la entrega de la bandera a los deportistas que van para Paraguay, al suramericano, ¿cierto? Sí, señor. Allá vamos a Deportistas estar antioqueños, también. obviamente. A una agenda intensísima. Bueno, esta semana tenemos pues también muchas actividades. Tenemos la gran cumbre de cambio climático. Espectacular. Sí, 21 y 22. Tenemos la minga indígena o los acuerdos del corazón bueno. Una agenda llena. Estuvimos en Hispania el sábado con el gobernador. Estuvimos en Turbo el viernes en el lanzamiento de la los Juegos. postulación de los Juegos Deportivos Nacionales Muy lindo. y obviamente atendiendo todas las afectaciones por la temporada invernal.